Hola amigos, ¿cuál fue la primera pelea de campeonato mundial en territorio nacional? Hay cierto debate de qué pelea se lleva este reconocimiento. Muchos dicen que fue la famosa pelea de 1896, el 21 de febrero, entre Bob Fitzsimmons y Peter Maher. Esa pelea se llevó a cabo por ahí en el área de Acuña, Coahuila, porque fue cuando cruzaron el río Bravo de Landry, y se llevó la pelea porque hay que recordar que en Texas estaba prohibido el boxeo y se llevó a cabo en territorio nacional. El problema es que el ex campeón mundial, eh, James Corbett, había renunciado a ese título y ha dicho que su heredero era Peter Maher, y fue cuando lo enfrentaron a Bob Fitzsimmons, y ahí fue donde supuestamente se coronó Bob Fitzsimmons. Entonces James Corbett dijo: hey señores, yo nunca perdí el título, yo sigo siendo el campeón y me quiero enfrentar a Fitzsimmons por el título que nunca perdí. Y así fue como se enfrentaron, y Fitzsimmons le ganó, y ahí es donde muchas escritores y historiadores hablan de que fue la pelea de campeonato mundial esa y no la de Fitzsimmons contra Peter Maher en territorio nacional. Entonces está ese debate si fue o no reconocida como pelea titular la de Maher Fitzsimmons allá en Coahuila. Eso fue en 1896. La siguiente nos vamos hasta el año de 1931, el 1 de marzo de 1931, entre Tommy Freeman, que era el campeón mundial de peso welter, y Alfredo Gaona, un mexicano de Guanajuato que había sido olímpico y que había ganado 2 peleas, y que en la tercera pelea perdió contra un italiano de apellido Cavagnoni, y ahí ya no perdió la oportunidad de entrar a las semifinales y ya buscar una medalla. Bueno, contrataron a Freeman, que era el campeón, y se hablaba mucho de cómo había aceptado Tommy Freeman venir a México, porque en aquella época los boxeadores estadounidenses tenían un término que decían The Mexican's Decisions, es decir, las decisiones mexicanas, o sea, que eran muy complicadas y que venían a México y los robaban. Eso es lo que decían los boxeadores americanos. Los que tenían un buen promotor decidían no venir a México. Entonces era ese gran conflicto que había, y había cierto, como dicen los políticos, cierto sospechosismo de por qué Tommy Freeman había aceptado venir a México bajo ese esquema que se utilizaba a fines de los 20 y principios de los 30 en nuestro país. Los promotores, Valente Quintana y el señor Meneses. Valente Quintana había sido subsecretario, secretario, algo de seguridad pública ahí de la Ciudad de México. Entonces era un hombre que tenía poder e influencias. Entonces él fue el que trajo a este boxeador. Tan estaba complicado que muchos boxeadores no querían venir a México, que en una reunión en esa época en el Hotel Alejandría, ellos quisieron tratar a Primo Carnera para que peleara con un buen rival que ellos le podían conseguir, ya sea de Canadá o de Estados Unidos, pero con la fama que había de las Mexican Decisions, los representantes de Primo Carnera, Billy Duff y Leon C., pusieron unas condiciones estratosféricas a los promotores mexicanos. Primero, $40,000 depositados en un banco de los Estados Unidos, o sea, antes de la pelea. Ellos iban a conseguir el rival y ellos iban a poner el referee. Obviamente esto soltó una estruenda carcajada de los promotores mexicanos que
pues en ese tiempo, ¿quién tenía $40,000 por adelantado? Si ellos, si la recaudación era en base a la venta de boletos y la venta de cerveza y todo lo que se daba en una función de boxeo de esa época, ¿no? Entonces, pues obviamente no contrataron esa reunión, fue ahí en el Hotel Alejandría de Los Ángeles. Freeman se tardó casi 4 días en llegar a México. Este muchacho llegó de su estado a Nueva Orleans, de ahí tomó un barco, llegó a Veracruz, y de Veracruz pues se vino a la Ciudad de México. Gaona estaba entrenando en la región ocupada, en la fábrica de papel San Rafael, en el Estado de México, que es un poquito más alto que la Ciudad de México. Ellos estaban apostándole que cuando bajaran a México iba a tener mejor condición física. De alguna manera les sirvió porque el final de la pelea fue dominada por Gaona, aunque no fue suficiente, no le alcanzó porque Freeman dominó la primera parte. ¿Dónde está el conflicto de que si es pelea de campeonato mundial o no? Primero, que fue programada a 10 rounds. Una semana antes, cuando llegó Freeman a México, los promotores no daban luces ni decían si era de campeonato o no. Entonces había mucha presión de los medios de comunicación, decir, oye, pues es de campeonato o no. Entonces ya empezó a crecer la sospecha de por qué había aceptado venir a México Tommy Freeman. Y luego surge otra que se supo que llegaron a un acuerdo los promotores con los representantes de los boxeadores. Por parte de Freeman era Bob Stanger, y de Carlos Vázquez, que por cierto Carlos Vázquez lo asesinaron un mes después allá en la Ciudad de México. Tuvo un problema ahí con un motociclista, un motociclista, ahí en el Club Deportivo Internacional de la Ciudad de México. Este policía se llamaba Leopoldo Villarreal, y ahí sin agua va, le disparó una serie de tiros a Carlos Vázquez y le arrebató la vida un mes después de esta pelea. Bueno, ¿a qué acuerdo llegaron los representantes? Que la pelea podía ser hasta 155 libras, es decir, mucho más arriba del límite de los 147 libras, que es la categoría de peso welter. Ahí fue donde ya no cuadran las cosas, porque pues un elemento fundamental para que se lleve a cabo una pelea de título del mundo es que sea dentro del límite de la categoría. Ambos peleadores pesaron 151 libras. Bueno, Freeman pesó 151 y media, pero los dos fuera de la categoría de peso welter. Bueno, hay un gran debate. Por ejemplo, ¿quién la acepta y quién no de los expertos, ¿no? De los libros de los expertos? El libro World Championship Boxing Book sí lo acepta. The Boxing Record Book sí lo acepta. BoxRec no la acepta como pelea de campeonato mundial. The Encyclopedia of Boxing no la acepta, y la revista de Ring no la acepta. Dentro de los expertos y los medios de comunicación de la época también se hablaba de que no había sido de campeonato mundial. Entonces hay un debate, ¿fue o no fue de campeonato del mundo? Si me preguntan a mí, diría que no fue de campeonato mundial, porque no dieron el peso. Aunque se hayan puesto de acuerdo, si no dan el peso no puede ser pelea de campeonato mundial, porque es un elemento fundamental para que sea válida como pelea titular. Ahí ganó Freeman, así que no hubo mayor controversia de que si hubiera ganado Gaona y hubiera cambiado de título. Y la otra, pues ya esa no tiene ninguna
ninguna discusión, es la de Juan Zurita contra Ike Williams. Esta fue el 18 de abril de 1945, también ahí en el Toreo de Cuatro Caminos, y la verdad es que Ike Williams masacró a nuestro Juan Zurita y le arrebató el campeonato. Esa es la que no tiene duda de que fue el campeonato mundial. Las otras dos sí hay mucha duda. Pero la mejor opinión es la de usted. ¿Cuál fue? Bud Fitzsimmons contra Peter Maher en 1896. Tommy Freeman, Alfredo Gaona en 1931. O Ike Williams contra Juan Zurita en 1945. Usted tiene la mejor opinión. Muchas gracias y hasta la próxima.